somos Pura Vida. Buenos días, Venezuela. Qué gusto, como siempre, saludarnos y conectarnos a través de la pantalla de Canal I. Soy Roseliano Díaz Arias, soy por Eliezer Hernández y le doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Puntos de Vista. Hoy, pues, con un tema interesante, además que es tendencia en las plataformas digitales y que, pues, nosotros presentamos de una forma muy didáctica, además, para que usted pueda entender y aterrizar algunos contenidos. Hoy nos acompaña Andrea Chimino, quien es creadora del programa Criando entre Pantallas, ¿no? Decía que es un tema interesante y que está en tendencia porque hace poco se estrenó en la plataforma de streaming Netflix una serie denominada Adolescencia, ¿no? Que relata también parte de cómo los adolescentes interactúan justo ahora con este tipo de dispositivos móviles, que se da además en muy temprana edad a los niños. Ahora, quería consultarle de inicio qué tan recomendable, ¿no?, es y a qué edad precisamente iniciar este intercambio o iniciar este proceso de comunicación a través de dispositivos móviles con los niños. Bueno, la recomendación de las principales academias de pediatría está dividida un poco, pero en Estados Unidos la recomendación es a partir de los 2 años el acceso a cualquier dispositivo, entiéndase televisión o celulares. Y en España recientemente hubo una actualización en diciembre de 2024 y la edad recomendada es 6 años. Sin embargo, vemos que más del 40% de los niños menores de 2 años ya tiene dispositivos electrónicos, según estudios recientes. ¿Y cómo está ese sector en nuestro país? Entiendo que es coach familiar, que lleva pues sesiones. ¿Cómo está el tema con los niños y ese acercamiento con los dispositivos móviles? ¿Se cumplen esos 6 años, por ejemplo, en la categoría europea para Venezuela? ¿Cuál es el mínimo que usted ha podido observar en el ejercicio propio de ser coach familiar? Bueno, la verdad es que no tenemos una recomendación oficial en Venezuela y tampoco atendemos a estas internacionales. Está bastante normalizado el uso de dispositivos por niños muy pequeños y vemos incluso que están en coche usando dispositivos electrónicos. No podría decir a partir de una edad precisa, pero vemos que incluso menores de 1 año de edad ya están usando dispositivos electrónicos. Bueno, yo puedo comentarles justo ahora una anécdota, ¿no? Estaba haciendo un trabajo de investigación, un trabajo periodístico en un seguro y estaba una pediatra quiero decir, atendiendo a una niña y la niña de meses. La niña empezó a llorar, la mamá la estaba atendiendo y de pronto el papá le dice, pero sácale la tablet. Sacó la tablet, le colocó la tablet enfrente y la niña se calmó. ¿Cómo afecta pues a los niños en esa etapa tan pequeños el brillo, la sobreestimulación de las pantallas? Bueno, afecta desde la estructura del ojo que se está formando, que está en pleno desarrollo, hasta la estructura del cerebro. El uso de dispositivos electrónicos a temprana edad está asociado incluso con el cambio de la estructura del cerebro y con el volumen de lo que antes podía ser una broma bastante pesada, como decir, es que no tienes materia gris, está asociada con el volumen de esta materia, que es determinante y es una fase en donde se producen una cantidad de conexiones neuronales como nunca en la vida, para venir luego a partir de los 2 años en un proceso que se llama poda neuronal. Entonces este niño que tiene que estar generando conexiones neuronales está simplemente con el cerebro, por decirlo en términos llanos, prácticamente dormido, sumergido en una pantalla que le muestra cosas pero que no le estimula a aprender nada o a crear algo, a descubrir el mundo, que es lo que necesitan niños en esa edad. Esa es la etapa inicial. ¿Cuál sería la etapa última? Es decir, entendemos que entonces empieza como a dormir esas conexiones neuronales que están en plena construcción. ¿Eso podría derivar en qué patologías? Bueno, niños que no alcanzan un desarrollo pleno de su cerebro, que tienen que acudir lamentablemente a terapias para poder cumplir ciertos hitos, retrasos en el lenguaje importantísimos. Hoy día en Venezuela vemos niños de 4, incluso hasta de 6 años con problemas de lenguaje y que está vinculado a esto que se ha denominado una epidemia mundial de retraso producto del uso de dispositivos electrónicos desde temprana edad. Pero también los adultos no escapan ¿no? No escapan del TikTok, del Instagram, de las plataformas digitales.
¿Cómo afecta al cerebro adulto, ¿no? Entendemos que también un tema de tiempo, aquí fácilmente una persona puede durar 8 horas en Instagram, en TikTok, y de hecho les puedo invitar a que revisen cuánto tiempo utilizan las aplicaciones. Se van a sorprender. Pero ¿cómo afecta este uso a las personas ya adultas? Bueno, nos afecta para la capacidad de atención, no tener esta atención sostenida que requieres para la mayoría de las tareas de la vida. Leer, redactar un informe, hacer un trabajo de investigación como el que comentabas, porque estamos acostumbrados a esta atención breve o reducida que demandan las redes sociales. Entonces tú ves un video que no demora más de 30 segundos, donde las tendencias de marketing nos llevan a que tienes que atrapar al usuario en los primeros 8, 3, estamos a ese nivel, y entonces nuestra atención se está reduciendo a eso. Ya cuando tenemos que hacer una tarea que requiere atención sostenida, nos cuesta concentrarnos, nos cuesta organizarnos, porque se compromete esta parte del cerebro que se encarga de la organización y de estas tareas ejecutivas. Entonces también lo podemos ver. Imagínate que tú tienes un determinado número de unidades de atención. Si tú las inviertes todas en las redes sociales, te quedas sin las que necesitas para el resto de las cosas de la vida. Entonces todos estamos influidos, pero nosotros somos responsables de nuestro propio consumo, que es la diferencia con niños y adolescentes. Primero, que están en un proceso de desarrollo con un cerebro inmaduro que necesitamos cuidar, y segundo, que dependen de nosotros. ¿Y cuál sería la recomendación? Escuchamos muchas veces, no, bueno, podemos colocarle a los chamos unas ciertas horas, o podemos en su defecto eliminarlo por completo, el tema de las pantallas. En realidad, ¿cuál sería la recomendación, entendiendo nuestro contexto también? Porque quizás las regulaciones europeas funcionan por una investigación hecha en esa población, pero nuestra dinámica es cambiante, es distinta. Desde creando pantallas, criando entre pantallas, ¿cómo pues ven estas recomendaciones y cuál sería la más adecuada para ponerla en práctica? Bueno, yo estoy de acuerdo con la recomendación de a partir de los 6 años, porque obedece más que a un contexto cultural o social, al desarrollo que requieren niños y adolescentes, y esto sí que es uniforme. Todos necesitan lo mismo: juego libre, interacción humana, poder compartir con los pares. Entonces, sí podríamos adherirnos a esta recomendación mientras tenemos la propia, y la edad recomendada o la sugerencia es a partir de los 6 años 1 hora, de 6 a 12 años 1 hora, y esto es 1 hora de todos los dispositivos. Es decir, si este niño va al colegio y en el colegio usan pantallas por media hora, le queda solo media hora para el resto del día. A partir de 12 años la recomendación se extiende a 2. Sin embargo, tenemos que considerar este tipo de consumo, el que hacen en el colegio, que todavía en Venezuela lamentablemente no estamos con las últimas tendencias, que es retirar las pantallas de los centros educativos. Todavía hay muchos en los que se usa, pero hay que totalizar todo el consumo y tomar en cuenta que esto les afecta para todas las cosas de la vida, para la atención en los estudios, para la atención en el deporte, para la interacción humana. Cada hora que yo paso en pantalla, más allá de que estoy dañando mi cerebro o mi cuerpo, porque es integral el efecto en la medida en que influye en el sedentarismo, entre otros aspectos, no es solo ver que estoy frente a la pantalla, sino qué estoy dejando de hacer cuando estoy allí. Si nosotros sacamos la cuenta de todo lo que debe hacer un niño adolescente durante el día, vamos a ver que realmente no queda ni 1 hora para decir, bueno, tiene 1 hora para invertir en ocio en pantallas. No, tiene tantas cosas que hacer, que la verdad es algo que se sacrifica o que se desplaza, que sería el término adecuado: desplazamiento de una actividad esencial por usar pantallas. Conversamos hoy con Andrea Chimino, quien es creadora del programa Criando entre Pantallas. Hemos hablado de esas recomendaciones, del problema también del uso constante de pantallas en niños en crecimiento. Pero hay otro punto importante, y es la comunicación entre adolescentes. ¿Cuáles son los significados que se le dan, por ejemplo, a los populares emoji? ¿Cuál es la aplicación práctica de los denominados stickers? Vamos a marcar la pausa y al regreso conversamos de esto y más. Estamos de vuelta, esto es Puntos de Vista. De seguro usted ha recibido un mensaje con un corazoncito azul, rojo, amarillo, quizás morado, y no nos percatamos de qué significado pueda tener. Por ello, hoy nos acompaña Andrea Chimino, creadora del programa Criando entre Pantallas, y este intro lo hago a propósito de esta serie muy famosa en tendencia, además, Adolescencia, que está en Netflix y que nos llamó a la reflexión, sobre todo a los más adultos, de cómo se están comunicando ahora los adolescentes, qué significados tienen precisamente estos emojis que además cambian de color. Es interesante poder hacer ese análisis
análisis de forma desde la comunicación, pero también cómo impacta en el desarrollo y en la conducta del adolescente. Bueno, sabes que muchos pensamos que esta es una forma de comunicación nueva y quizás la nueva es el símbolo que están empleando, pero si nos remontamos a los años 90 también teníamos formas de comunicación para distinguirnos de los adultos. Los adolescentes que crecimos en aquel momento usábamos abreviaturas como TQM o quizás otras, y en los diarios del momento se publicaban el domingo: mira, esta es la lista de las palabras que usa tu adolescente, esos secretos que emplea para comunicarse. Hoy son los emojis porque es lo que está disponible, pero es muy importante tomar en cuenta que esto no es un lenguaje universal. Ni siquiera lo que vimos en la serie podemos decir que es un lenguaje universal, porque todo depende del contexto social y cultural en el que se desenvuelven los adolescentes. Es normal, cada grupo, y la generación próxima, va a buscar distinguirse de los adultos, están desarrollando su identidad y esto pasa por establecer estas nuevas formas de comunicación. Sin embargo, no podemos atribuir el significado de los emojis de la serie a todos los adolescentes del mundo, incluso ni siquiera los mismos adolescentes de un colegio, porque esto de alguna manera se comporta como un dialecto. Este grupo lo emplea de esta manera y este de otra. Sin embargo, sí hay algunos generales y lamentablemente son asociados con contenidos inapropiados. Si usted quiere conocer el significado de aquellos que están en adolescentes, le invito más bien a una publicación que tengo en mi cuenta de Instagram, @creandoentrepantallas, donde ahí lo va a poder ver con detalle, porque los usuarios me dijeron: quiero que me des el glosario de los emojis que se usan en la serie. Y además busqué otros adicionales en investigaciones en redes sociales, en foros en los que hablan los adolescentes, y ellos dicen, por ejemplo, nosotros no nos comunicamos con el emoji de la risa, que se le salen las lágrimas de la risa y se pone de lado. Ese para nosotros es de señores mayores, eso es de viejitos. Nosotros usamos la calavera para mostrar que estamos muertos de la risa. Entre otras cosas, usan el payaso para expresar que algo es ridículo, pero usan frutas para hablar de sexualidad, que es parte también de lo que aparece en la serie. De hecho, concuerdo en un tema que es que, bueno, que las generaciones van cambiando. De hecho, nuestro productor decía que él utilizaba zumbidos en MySpace. Pero ahora, el tema acá es: ¿cuáles serían las herramientas para brindarle a los adolescentes? Entendiendo que en el segmento anterior hablábamos de los niños, pero los adolescentes tienen otro comportamiento, otro temperamento, es una edad donde hay muchas hormonas, hay un proceso distinto, están descubriendo hasta su propio cuerpo. ¿Cuáles serían las recomendaciones desde Creando Pantallas, precisamente entre pantallas, quiero decir, para los adolescentes? Bueno, más que tratar de descifrar qué están hablando, es simplemente procurar ser cercanos con nuestros hijos, ser cercanos para establecer esa comunicación que nos permita: quiero saber qué te interesa, de qué estás hablando, de qué hablan en tu grupo, cuáles son los intereses del grupo en general, tú difieres de ellos, ¿por qué? ¿Qué sientes que te distingue? Tenemos que tener este nivel de cercanía, que es lo que nos va a permitir llegar a cosas como que se comunican con emojis, en serio, ¿y esto qué significa para ti? No pensar los adultos que vamos a tener que alcanzar el nivel de comunicación. Ahora los adultos me dicen: pero imagínate, yo usaba el emoji morado simplemente porque me gusta el color, o porque soy del movimiento feminista. O porque es el nazareno, a propósito de Exacto, a propósito de la Semana Santa. Y resulta que en la serie tiene una connotación sexual. Entonces no podemos pretender que va a aplicar ese código para los adultos. Hay que comprender, se trata de los adolescentes y yo sigo comunicándome según el color que me guste o el emoji que me defina mejor, pero tengo que procurar esa cercanía, hablar de temas que le interese. En mi práctica puedo decirte que muchos padres dan testimonio de que abordando conversaciones de manera asertiva han logrado ese nivel de cercanía que permita que su hijo se abra con ellos, y esto lo haces a partir de hablar cosas que le importen. Madres que me dicen: cuando él supo que estaba haciendo una formación sobre retos virales, se interesó en hablar conmigo al respecto. Es esto lo que te va a permitir educarlo para el entorno digital. Es una responsabilidad. Esto ya no es opcional. El día que tú entregas un dispositivo electrónico, tienes que asumir el compromiso de educar para ese entorno digital, porque las consecuencias no se quedan allí, sino que se trasladan al entorno real. Claro, hay una sinergia entre lo virtual y lo real. Ahora, desde el programa Criando Entre Pantallas, que es un programa que nace, entiendo, para ayudar, ¿no?, a los padres a entender un poco y a generar herramientas que en este contexto nos cuesta muchísimo a todos. ¿Cuál es el balance? ¿Qué se puede hacer? Sé que es una pregunta compleja, ¿no?, pero ¿cuál es el balance de esos padres que llegan ahora a la terapia, a la asesoría, y
y qué casos son reiterativos? ¿Cuáles son los puntos de dolor de ellos? Los puntos de dolor están en no sé cómo acercarme a mi adolescente, no sé cómo hablarle, no tengo idea de nada de este mundo digital. Y es difícil porque si tú de manera independiente pretendes seguir el ritmo, realmente te cuesta. Tú tienes una profesión, tienes que enfocarte en el trabajo, en organizar la vida en general, la dinámica familiar. Y de allí nace mi interés porque los padres se mantengan al día con lo que está sucediendo. Yo no pretendo que tú investigues lo que hago yo porque ese es mi trabajo, sino que simplemente tú puedas ver un contenido, mantenerte al día y generar conversaciones. Casi todas mis publicaciones culminan con un llamado a la acción concreto de genera esta conversación en casa, porque es la forma de educar. El 80% de los padres está realmente preocupado de lo que hace su hijo en línea. Entonces tenemos que dar el paso de la preocupación a la ocupación, ser realmente intencionales con esto, establecer límites, dejar el temor a los límites. Muchos piensan, pero es que si se lo prohíbo entonces lo va a ver con otro. Esto siempre va a pasar. Pasa con el alcohol, pasa con las drogas y no por eso le damos una experiencia inmersiva. Tú no educas metiéndolos en ese mundo, tú educas estableciendo límites y en este caso generando, es muy importante, el pensamiento crítico de los adolescentes. ¿Cómo hacer ese primer acercamiento? Porque el adolescente siempre es complejo, hay en algunos casos retraimiento de que no quiero salir del cuarto, quiero quedarme, mamá no quiero hablar contigo. ¿Cómo generar ese primer acercamiento? ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas para entender un poco el contexto? Muy importante poder admitir que hasta el momento no tenía herramientas y no lo había manejado adecuadamente. Si hemos llegado a ese nivel de que el adolescente no se comunica, se aísla en su habitación, hay algo que no hemos propiciado. Más allá de culparnos, es hacernos responsables, tomar la responsabilidad en este momento y poder decirle abiertamente a mi adolescente, mira, yo también me equivoco, siento que hasta ahora no he tenido herramientas para abordar la relación contigo, pero estoy trabajando en ello y parte de eso es que quiero que podamos conversar. Quiero saber qué tanto buscas en tu habitación, qué es lo que te gusta ver, qué prefieres usar, el televisor o los dispositivos electrónicos, cuál es tu red social favorita, qué tipo de contenido ves. O sea, muchos padres, como lo vimos en la serie de Adolescencia, están absolutamente al margen de lo que sus hijos consumen en línea. No tienen ni idea de que puede llegar a comprometerlas como pasó con este adolescente. Es algo que ayudó a construir su perfil criminal y esto no es algo de la ficción que pasa solo en la serie de Adolescencia. Lo vemos en la vida real. Un ejemplo muy reciente que siempre pongo y que de paso están pidiendo para él la pena máxima es Luigi Mangione, este joven acusado de homicidio de un ejecutivo de una aseguradora en Estados Unidos, que si bien a él no lo detuvieron producto de su actividad en línea, sí construyeron su perfil criminal a partir de reseñas que él hacía de libros, en donde él ponía de manifiesto que si era necesario él iba a usar la violencia. O en su perfil de su cuenta de ex tenía una radiografía de una columna que podía revelar de alguna manera su motivación para ir en contra de este ejecutivo. Entonces es muy importante que podamos generar ese acercamiento hasta llegar a conocer cuál es su actividad en línea, qué le interesa, involucrarme y poder establecer límites. Cuando yo establezco límites realmente puedo lograrlo. Hay adolescentes que se convierten en lo que vimos en la serie, el hijo del policía que decía yo estoy pero no posteo nada. Muchos que sí, bueno, ya estoy, no quiero salirme, pero no comparten nada, no comentan nada y de alguna manera esto es una forma de cuidarse, de cuidar esa huella digital que están construyendo. Y que de hecho nosotros lo vivimos hace pocos meses en el caso muy famoso de esta muchacha del estado de Yaracuy, esta TikToker que se burló de la pérdida y del fallecimiento de otra. Así que está interesante, pero ¿cuáles son los casos más importantes en resultados del programa Criando entre Pantallas? Bueno, en resultados más importantes en el caso de niños pequeños, dejar la adicción a las pantallas. Lamentablemente son el grupo que hoy en día está más afectado y por el que podemos hacer algo más rápido. Pasar no de un consumo nulo, pero sí a un consumo saludable que respete las recomendaciones que comentábamos inicialmente. Esto es un abordaje familiar, porque un niño no se compra el dispositivo ni suscribe un contrato con una empresa de telefonía. Tiene que ser un abordaje familiar porque es todo el entorno el que ha propiciado que este niño llegue a ese nivel. En el caso de los adolescentes, poder generar esta conciencia de su comportamiento en línea, propiciar el pensamiento crítico, que también pasen al consumo saludable, que
entre otras cosas, comprende que puedan tener tiempo de uso de dispositivos, pero sobre todo tiempo de actividad física y tiempo de interacción social, que es lo que realmente necesitan en esa etapa de la vida para desarrollarse saludables. De forma muy puntual, ¿cómo podemos acceder los padres al programa Criando en Pantallas? Bueno, pueden consultar mi página web www.criandoentrepantallas.com y en todas las redes sociales me consiguen como Criando Entre Pantallas. Muchísimas gracias por el tiempo. Roseliano. Una conversación sumamente productiva. Conversamos con Andrea Chimino, quien es creadora del programa Criando Entre Pantallas. Es todo por ahora. Soy Roseliano Díaz Arias y como siempre la invitación es a que usted continúe con nuestra programación habitual.